Para entender un poco qué es lo que ha pasado, a esta hora establecemos contacto en los Estados Unidos con Marco Frieri, quien recordemos fue el director para medios hispanos del Partido Demócrata, hoy asesor político en los Estados Unidos. Bienvenido a Red Noticias. Pero un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Bueno, Marco, esto era anunciado, era cantado que estuviéramos en tan rápidos instantes una fragilidad en las relaciones diplomáticas de Colombia con los Estados Unidos. Bueno, estos últimos días, desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, el retorno de él a la Casa Blanca, sabíamos que venía con la intención de demostrar, de cumplir con lo que él había dicho en la campaña. Entre eso el tema migración siendo la bandera más importante. Hemos visto en el país cómo ha querido mostrar que va a cumplir sus promesas de la deportación masiva. Hemos visto cómo ha mostrado cómo las diferentes agencias del gobierno están mostrando públicamente cómo se están tomando esas tareas, y ya vimos el primer problema internacional dado eso. El presidente Trump quería demostrarle al mundo que va a cumplir su palabra en temas de inmigración, de deportación, y buscaba con quién dar el ejemplo, con quién mostrar fuerza de que tenían que los países recibir a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos. Y en el presidente Petro encontró esa persona, ese país que quería ser abanderado en contra de lo que son estas operaciones de deportación masiva, y se encontraron, hicieron un encuentro perfecto para el desacuerdo diplomático que vimos ayer. Sin duda generó mucho temor en ambos países. Y este desencuentro, que vuelvo y digo, viene de parte de simplemente Colombia haber rechazado vuelos que ya estaban previamente autorizados, porque esos vuelos, hay que aclarar, esos vuelos cuando salen a los países destinarios son aprobados por el gobierno del país destinario. Así que esto fue un revés del presidente Petro en cuanto a esos envíos de personas deportadas, ciudadanos colombianos deportados. Y a ese desencadena todo. Podríamos caer en la discusión de qué acciones fueron desmedidas, pero sin duda aquí hay que tomar en cuenta que balance de fuerzas, Colombia está desnivelado. El presidente Trump viene para demostrar fuerza, y vuelvo y digo, encontró en el gobierno Petro, en el presidente Petro, ese objetivo. Gracias a los intereses de ambos lados se pudo solucionar esto en menos de un día. Sabemos que esos temas arancelarios iba a ser detrimental para el pueblo colombiano. Sabemos que estamos en una fecha cercana, por ejemplo, la industria de las flores es muy importante. El destino principal de las flores colombianas es Estados Unidos. Estamos llegando el día de San Valentín, que es el día principal. El tema de las visas es un tema complicado, especialmente para esas personas que llevaban meses esperando sus procesos de visado en la embajada de Estados Unidos. Así que, tristemente, aquí en estos desacuerdos los que pierden son los ciudadanos, el pueblo colombiano con sus procesos de visas, con su economía, y los estadounidenses, que muchos productos colombianos son importantes y con estos aranceles podrían, y olvido, todo está sobre la mesa, podrían subir de precio, y eso genera un tema muy complicado acá. Claro, usted pone sobre la mesa, doctor Marco, una situación, y es el tema económico. Eso afecta sin duda alguna a nuestros connacionales. El presidente Gustavo Petro, en un extenso mensaje a través de la red social de X, dijo: me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano el 50% de arancel para enfrentar a Estados Unidos. Yo hago lo mismo. Es decir, declararle, entre comillas, si lo podemos llamar, una guerra económica a los Estados Unidos, pues sería un gravísimo error en política internacional. Sí, generar una guerra comercial entre Estados Unidos y Colombia es un error de ambos lados, pero hay que tener en cuenta el lado económico y el lado también geopolítico. El lado económico, Colombia sigue importando mucho más de lo que exporta a Estados Unidos. Por esos aranceles iban a generar un daño económico interno para lo que consume el colombiano día a día, pero también en la industria exportadora, que vuelve, es muy importante para Colombia y genera mucho trabajo también. Así que sería un golpe de doble lado a los colombianos principalmente, pero digo, también hay un contexto geopolítico. Colombia sigue siendo de los pocos países que ahora siguen teniendo más comercio con Estados Unidos que con China. Sabemos que China tiene unos intereses geopolíticos en la región, vemos cómo ha crecido su injerencia en la región, y para Estados Unidos sería un error continuar este conflicto diplomático, porque estás empujando a Colombia hacia los brazos de China, y eso es detrimental para
para lo que son los objetivos del presidente Trump, que es seguir ampliando su espacio de influencia, contrarrestar la influencia de China. Así que, vuelvo y digo, esta guerra comercial hubiese sido detrimental para ambos países, porque no puede Estados Unidos alejar a su aliado más importante de la región por un desacuerdo de dos personas. Claro, hablando sobre Rubio, que es, por cierto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues dijo en un comunicado, y en la misma línea, que el Departamento de Estado seguirá aplicando y priorizando la agenda de Estados Unidos primero, y que no van a claudicar a la política de lo que había planteado el presidente Donald Trump durante campaña y también durante las primeras horas que firmó centenares de directrices. Eso quiere decir que ¿qué le espera a Colombia de aquí en adelante? Porque vimos que el presidente Petro, en su pleno bastante enojado, dijo que él no iba a dejar a un lado la lucha de lo que él incluso nombró personajes históricos. Pero ¿qué le puede esperar a Colombia en estos 2 años que le quedan al gobierno de Petro con la relación con los Estados Unidos? La llegada de Trump y Marco Rubio bajo la agenda América Primero es una agenda muy diferente a lo que se ha llevado los últimos años en política exterior de Estados Unidos, porque en lo que eran gobiernos demócratas y republicanos anteriormente a la era Trump, tenían claro de que una política exterior amigable, donde se trabajaba con países como aliados como Colombia, era beneficial para ambos, invertir en el progreso de Colombia, porque si Colombia estaba bien, eso le ayudaba a Estados Unidos en la región. Eso ha cambiado. Hoy lo que la agenda del presidente Trump y el secretario Rubio busca es primero Estados Unidos, las prioridades de Estados Unidos primero y las prioridades del gobierno de Donald Trump van primero. En este caso, el tema más importante, vuelvo y digo, es la inmigración. Las deportaciones masivas son prioridad y los países que tienen ciudadanos de manera indocumentada acá tienen que recibirlos, y eso vimos, y por eso llegamos a este desencuentro. Así que Colombia tiene que llegar a una posición pragmática en cómo lidiar con un aliado, con un gobierno que tiene ciertos objetivos y Colombia tiene que cumplirlos. El tema de la ayuda económica es importante, pero Colombia tiene que entender que hoy, con este gobierno actual, próximos 4 años, tiene que ser muy pragmático, muy inteligente cómo se balancea esa relación, porque para Colombia está en interés seguir recibiendo su ayuda económica y con eso va a tener que bajar un poco la cabeza. Sí, en este caso, recibir a los deportados, porque eso es parte de la relación, y hay que recalcar que esto no es nuevo en este gobierno. Siempre han habido vuelos de deportación de Estados Unidos a Colombia, como de Estados Unidos a cualquier país de la región, que vienen momentos complicados, porque es una administración bastante impulsiva, como vimos ayer, pero en el balance del poder está claro que Colombia es el menor de la relación y tiene que ser muy pragmático en cómo lidia con este nuevo gobierno para que Colombia pueda conseguir lo que quiere, que al final los intereses tienen que ser económicos, seguir teniendo comercio con Estados Unidos y seguir recibiendo la ayuda tan importante de Estados Unidos para Colombia. Luego de la amenaza del presidente Trump de tomar represalias muy rápidas y punitivas contra Colombia, y luego pues le tocó al gobierno, gracias a la diplomacia, pues recular, aceptar las directrices del gobierno de Donald Trump. Ahora bien, usted mismo lo dice, hace incluso 2 días ya USAID suspendió las ayudas a casi todos los países, incluido Colombia, pues que obviamente entra una revisión de lo que se está gastando en esos fondos, y pues obviamente Colombia sigue necesitando esa ayuda importante de los Estados Unidos. Es decir, que va a ser vientos cruzados, huracanados. Por el momento pasó este primer huracán, ya vimos los estragos, pero puede venir otros huracanes, hablando en términos simbólicos, como lo que suele suceder en el Caribe cuando comienza la temporada de huracanes. Bueno, primero la revisión de lo que es la ayuda del Departamento de Estado. Era de esperarse que en este gobierno iba a una revisión significativa, porque eso era parte del mensaje, primero Estados Unidos, después el mundo, y parte de eso conlleva ese presupuesto enorme de ayuda económica que hay de Estados Unidos a diferentes partes del mundo, Colombia siendo una de las principales. Eso lo tenía que entender Colombia desde el día 1 y no podría, y esperemos que eso no haya sido razón para crisis diplomática que vimos ayer. Sí, tiene que Colombia prepararse para actos impulsivos, porque este es, vuelvo y digo, un gobierno de Donald Trump que es reconocido por tener acciones impulsivas como el que vimos ayer. Pero
Colombia tiene que regresar, entender que esto es una relación que va más allá de los gobiernos de turno, sea el gobierno de Petro, sea el gobierno de Donald Trump. Esta es una relación de más de 200 años que es clave para ambos. Así que esperemos que en ambos lados, pero Colombia tiene que velar el pragmatismo con este nuevo gobierno, entender que los intereses de sus ciudadanos, los intereses de la relación tienen que estar por encima de las personas que lideran los gobiernos, porque al final, vuelvo y digo, los que sufren son los ciudadanos del país. ¿Cómo se ve entonces esos anuncios y cumpliendo durante la primera semana de su segundo mandato Donald Trump con sacar a miles y miles de inmigrantes? Él plantea sacar a más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran indocumentados en territorio estadounidense. Es sin duda alguna eso también un disparo en el pie en la economía interna de los Estados Unidos, los que están en los cultivos, los que están en los hoteles, los que están en distintos lados de esa fuerza laboral, pues son latinos. Entonces, ¿qué le esperaría a los Estados Unidos si se llega a cumplir la política de First America, expulsando y deportando día a día centenares de personas? Bueno, en estos primeros 100 días sabemos que uno de los objetivos de Donald Trump va a ser demostrar que va a cumplir el tema de inmigración, el tema de las deportaciones masivas. Sin duda quiere cumplirle a su base diciéndole que sí está deportando a todas esas personas, pero hay un tema económico, sin duda, como lo has mencionado, es mucha de la fuerza laboral, especialmente en temas de agricultura, son indocumentados. Así que ya Estados Unidos de por sí tiene un tema de falta de fuerza laboral. Deportar estas cantidades de personas, no es por entrar en el tema si deberían estar legal e ilegal, pero va a generar un vacío de fuerza laboral, como ya hemos visto. Hay reportes de que ya personas están llegando a sus puestos de trabajo por miedo. Va a generar obviamente un problema económico. ¿Por qué? Menos fuerza laboral, los costos van a subir, van a tener que pagarle más a los empleados que ya están, a los que van a llegar a cubrir a los indocumentados. Por ende, vamos a ver un tema económico que ciertas industrias no van a poder operar, precios van a subir, va en contravía de lo que era otro tema de campaña, que era el tema de la reducción de precios en los Estados Unidos. Así que sí es un tema complicado. Eso claramente no es para avalar que se mantenga una fuerza laboral indocumentada, porque no es así, pero sí es como una propuesta de campaña va en contravía de la otra. Deportar esa cantidad de personas de un momento tan rápido, en un momento donde hay un vacío, donde hay precariedad en fuerza laboral, va a generar estragos en los precios. Así que sí, es un tema complicado que seguramente si llegan a deportar esa cantidad de personas, va a generar un tema económico, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, es la capacidad del gobierno federal de deportar 11 millones de personas es bastante dudosa, porque los recursos para esa operación de esa magnitud son bastante y probablemente no se lleguen a dar, porque para esas operaciones al final necesitas también aprobación del Congreso. Por cierto, y por último, doctor Marco Fiori, gracias por estar aquí en Red Noticias. Pues ponerle fin también a la ciudadanía por el derecho de nacimiento, pues afectaría a todos los estadounidenses, según lo que se ha ido leyendo en las diferentes columnas de opinión en los Estados Unidos. Esa propuesta también de Donald Trump pues pone en jaque a la población de los Estados Unidos. Se cree que en el año 2040 pues la fuerza laboral será de personas extranjeras. De las acciones ejecutivas que tomó la primera semana, el primer día, Donald Trump, sin duda esa es la más preocupante, porque es un atentado a la Constitución, a los derechos constitucionales. El derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento es algo que viene de la raíz de Estados Unidos. Todo el que nace en el territorio americano es americano. Él quiere ir en contra de eso hoy por temas para lo que es animar a su base más nacionalista, porque creen que están llegando personas de países extranjeros indocumentados a llegar a tener hijos acá. Quieren eliminar eso. Pero la verdad es que es una acción más simbólica de lo que es posible, porque para que eso en verdad pase, eso tiene que tener una aprobación de 2/3 del Congreso,
Cámara y Senado, lo cual es altamente improbable en estos tiempos polarizados, por más que los republicanos tengan mayorías, pero no tan grandes en ambas cámaras. Y además de eso necesitaría aprobación de 3/4 de las legislaturas estatales, algo está mucho más improbable. Estamos hablando de que en más de 30 estados se apruebe eso, muy, muy difícil. Pero él me digo, esto es más un ataque simbólico para animar a su base más nacionalista, más xenofóbica, atacando el derecho a la nacionalidad por nacimiento. Sí, hay preocupación, pero la mayoría de los estadounidenses no apoyan esto y es probablemente una de sus acciones que van más en contravía de la opinión pública estadounidense. Pues ahí está. Por fortuna, en las últimas horas se restablecieron las relaciones. Ya sabemos que durante esta semana estarán el saliente canciller Luis Gilberto Murillo reunido en Washington con el embajador allí tratando de solucionar este asunto y esperemos que esos vientos cruzados pues calmen los ánimos de ambos mandatarios que están acostumbrados a gobernar a través de las redes sociales. Marco Frieri, quien fue director para medios hispanos del Partido Demócrata, hoy asesor político de los Estados Unidos, gracias por estar aquí en Redman Noticias. Gracias por tenerme.